A esa muchacha no volví a encontrarla, como tampoco a las que tan solo divisaba desde el coche de Madame de Villaparisis. La visión y la pérdida de todas aumentaba el estado de agitación en que vivía y empezaba a encontrar cierta sabiduría en los filósofos que nos recomiendan limitar nuestros deseos, siempre que se refieren al deseo de otros seres, por ser el único del que puede nacer la ansiedad, al aplicarse a lo desconocido consciente. Suponer que la filosofía trata de hablar del deseo de riqueza sería demasiado absurdo. Sin embargo, estaba dispuesto a considerar esa sabiduría incompleta, porque me decía a mí mismo que aquellos encuentros hacía que me pareciese todavía más hermoso un mundo capaz de hacer crecer así en todos los caminos campestres unas flores al mismo tiempo singulares y vulgares, tesoros fugaces del día, regalos del paseo, que sólo las circunstancias contingentes, acaso destinada a no repetirse nunca, me habían impedido aprovechar, y que dan un sabor nuevo a la vida. Mas quizás esperando que un día más libre podría encontrar en otros caminos muchachas parecidas, ya empezaba a falsear lo que tiene de exclusivamente individual el deseo de vivir junto a una mujer que nos ha parecido atractiva, y por el mero hecho de admitir la posibilidad de provocar su nacimiento artificial, implícitamente había reconocido yo su carácter ilusorio. Cuando un día Madame de Villaparisis nos llevó a Carqueville, donde estaba aquella iglesia cubierta de hiedra de que nos había hablado y que, construida sobre una loma, dominaba el pueblo y el río que la cruza y que ha conservado su pequeño puente medieval, la abuela, pensando que me gustaría quedarme a solas para mirar el monumento, propuso a su amiga ir a merendar a la pastelería, en la plaza que se distinguía perfectamente y que bajo su pátina dorada era como una parte distinta de un objeto enteramente antiguo. Quedamos que iría allí a buscarla. Para reconocer una iglesia en el bosque de vegetación ante el que me dejaron, se precisaba un esfuerzo que me hizo pensar más de cerca en la idea de iglesia. En efecto, lo mismo que esos estudiantes que comprenden mejor el sentido de una frase cuando un ejercicio de versión o de tema les obliga a despojarla de las tomas a que están acostumbrados, aquella idea de iglesia que yo no solía necesitar delante de los campanarios que se hacían reconocer por sí mismo, me veía obligado a recurrir continuamente a ella para no olvidar aquí que la cimbra de aquella mata de hiedra pertenecía a una vidriera ojival, allá que el saliente de las hojas se debía al relieve de un capitel. Pero entonces soplaba un poco de viento, haciendo temblar el pórtico móvil recorrido por remolinos que se propagaban y temblaban como un haz de luz. Las hojas chocaban unas contra otras, y estremecida, la fachada vegetal arrastraba consigo los pilares ondulados, acariciados y huidizos. Cuando salía de la iglesia, vi delante del viejo puente a unas muchachas del pueblo que, sin duda por ser domingo, estaban muy emperigiladas, e interpelaban a los chicos que pasaban, peor vestida que las otras, pero con aire de dominarlas por algún ascendiente, porque apenas respondía a lo que las otras le decían. De aspecto más serio y más voluntarioso, había una muchacha alta que, medio sentada en el petril del puente, con las piernas colgando, tenía delante un cacharro lleno de peces que probablemente acababa de pescar. Tenía la piel morena, unos ojos dulces, pero de un mirar desdeñoso hacia cuanto la rodeaba, y una nariz menuda, de forma atrayente y delicada. Mis ojos se posaban en su piel y mis labios podían creer en rigor que habían ido detrás de mis miradas. Pero no solo era su cuerpo lo que yo habría querido alcanzar, también era la persona que vivía en él y con la que no hay más que una especie de contacto, atraer su atención, y un solo modo de penetración, despertar una idea. Y como aquel ser interior de la hermosa pescadora aún parecía estar cerrado para mí, dudaba yo de si había entrado en él, incluso después de haber visto mi propia imagen reflejarse furtivamente en el espejo de su mirada, según un índice de refracción tan desconocido para mí como si me hubiese colocado en el campo visual de una cierva. Pero así como no me hubiese bastado para que mis labios sintiesen placer sobre los suyos sin dárselo a cambio, así habría deseado que la idea que de mí entraría en aquel ser se aferraría a él, me ganase no solo su atención, sino su admiración, su deseo, y la obligase a conservar mi recuerdo hasta el día en que yo pudiera volver a encontrarlo. Mientras, a unos cuantos pasos distinguía yo la plaza donde debía esperarme el coche de Madame de Villaparisis. Solo me quedaba un instante, y ya notaba que las muchachas empezaban a reírse al verme así parado.
Tenía 5 francos en el bolsillo. Los saqué, y antes de explicarle a la hermosa muchacha el recado que le encargaba, para aumentar la probabilidad de que me escuchase, enseñé un instante la moneda delante de sus ojos. Ya que usted parece ser de aquí, dije a la pescadora, ¿tendría la bondad de hacerme un pequeño favor? Habría de llegarse a una pastelería que al parecer hay en una plaza, no sé en cuál, y donde me espera un coche. Aguarde. Para no confundirse, pregunte usted si es el coche de la marquesa de Villaparisis. Además, lo verá fácilmente, tiene 2 caballos. Eso era lo que yo quería que supiera, para que se hiciese una gran idea de mí. Pero nada más pronunciar las palabras marquesa y 2 caballos, sentí de pronto un gran alivio. Sentí que la pescadora se acordaría de mí, y disiparse, junto a mi temor a no poder verla de nuevo, una parte de mi deseo de volver a verla. Me parecía que acababa de tocar su persona con unos labios invisibles y que yo le había gustado, y aquella conquista de su mente, aquella posesión inmaterial, le había privado de su misterio como lo hace la posesión física. Bajamos hacia Udimesnil. De repente me vi invadido por aquella profunda dicha que no había vuelto a sentir a menudo desde los tiempos de Combray. Una dicha análoga a la que me habían proporcionado, entre otros, los campanarios de Martinville, pero en esta ocasión quedó incompleta. Acababa de divisar a un lado del camino de badenes que seguíamos 3 árboles que debían de servir de entrada a una alameda cubierta y formaba un dibujo que no veía yo por primera vez, aunque no lograba reconocer el lugar del que estaban como apartados, porque sentía que en otro tiempo me había sido familiar, de suerte que, como mi mente tropezaba en algún año lejano y el momento presente, los alrededores de Baalbec vacilaron y terminé preguntándome si todo aquel paseo no era una ficción. Baalbec, un sitio al que nunca había ido más que con la fantasía, Madame de Villaparisis, un personaje de novela, y los 3 viejos árboles, la realidad que encontramos al levantar la vista del libro que estábamos leyendo y que nos describían un ambiente al que habíamos terminado por creernos efectivamente transportados. Miraba los 3 árboles, los veía bien, pero mi mente tenía la sensación de que recubrían algo que estaba fuera de su alcance, como ocurre con esos objetos situados demasiado lejos de nuestros dedos que, estirados al final de nuestro brazo tendido, apenas rozan un instante la envoltura sin llegar a coger nada. En esos casos nos concedemos un momento de respiro para alargar el brazo con un impulso más fuerte y tratar de llegar más lejos. Pero para que mi mente pudiese concentrarse así, tomar su impulso, me hubiese sido preciso estar solo. ¿Cuánto habría querido poder retirarme como hacía en los paseos por la parte de Guermantes cuando me aislaba de mis padres? Me parecía incluso que habría debido hacerlo. Reconocía ese tipo de placer que exige, es verdad, cierta intervención del pensamiento sobre sí mismo, mas a su lado los atractivos de la indolencia que nos hacen renunciar a él parecen muy mediocres. Ese placer cuyo objeto, simplemente intuido, debía crear yo mismo, lo sentía en raras ocasiones, pero en cada una me parecía que las cosas ocurridas en el intervalo apenas tenían importancia y que, apegándome a su sola realidad, podía iniciar por fin una verdadera vida. Me puse un instante la mano delante de los ojos para poder cerrarlos sin que Madame de Villaparisis se diese cuenta. Permanecí sin pensar en nada. Luego, con mi pensamiento concentrado, asentado con más fuerza, salté más adelante en dirección de los árboles, o mejor dicho, en aquella dirección interior a cuyo extremo los veía en mí mismo. De nuevo volví a sentir tras ello el mismo objeto conocido pero vago y que no pude atraer hacia mí. Entretanto, a medida que el coche avanzaba, veía acercarse a los 3. ¿Dónde los había visto antes? En los alrededores de Combray no hay ningún lugar en que una alameda arrancase así. El paraje que me recordaban tampoco tenía sitio en el campo alemán al que un año había ido yo con la abuela a tomar las aguas. Debía creer que venían de años ya tan lejanos de mi vida que el paisaje que los rodeaba había sido totalmente abolido en mi memoria, y como esas imágenes que de repente nos emociona encontrar en una obra que imaginábamos no haber leído nunca, eran los únicos que flotaban
del libro olvidado de mi primera infancia? ¿No pertenecían más bien a los paisajes del ensueño, siempre idénticos, al menos para mí, porque en mi caso su extraño aspecto no era más que la objetivación en mi sueño del esfuerzo que hacía durante la vigilia? Bien, para llegar al misterio en un lugar tras cuya apariencia lo presentía, como tantas veces me había ocurrido por la parte de Guermantes, bien para tratar de reintroducirlos en un lugar que había deseado conocer y que, desde el día en que lo conocí, me habían parecido completamente superficial, como Baalbek. Era algo más que una imagen totalmente nueva, desprendida de un sueño de la noche anterior, pero ya tan borrosa que me parecía venir de mucho más lejos. O no los había visto nunca y ocultaban tras de sí, como ciertos árboles, como cierta mata de hierba que había visto por la parte de Guermantes, un sentido tan oscuro, tan difícil de captar, como un pasado remoto, de modo que, apremiado por ellos a profundizar un pensamiento, me creía obligado a reconocer un recuerdo. No podía ser también que no ocultaran pensamiento alguno y fuese la fatiga de mi viaje lo que me los hacía ver dobles en el tiempo, como algunas veces se ve doble en el espacio. No lo sabía. Mientras tanto, seguían avanzando hacia mí. Aparición mítica, acaso, ronda de brujas o de nornas que me proponían sus oráculos. Creí más bien que eran fantasmas del pasado, queridos compañeros de mi infancia, amigos desaparecidos que invocaban nuestros comunes recuerdos. Como sombras, parecían pedirme que los llevara conmigo, que los devolviese a la vida. En su gesticulación ingenua y apasionada, reconocía yo el lamento impotente de un ser amado que ha perdido el uso de la palabra, se da cuenta de que no podrá decirnos lo que quiere y que nosotros no podemos aliviar, y que nosotros no sabemos adivinar. Muy pronto, en un cruce de caminos, el coche los abandonó. Me arrastraba lejos de lo que para mí era la única verdad, de lo que me hubiese hecho verdaderamente feliz. Se parecía a mi vida. Vi los árboles alejarse, agitando sus brazos desesperados, pareciendo decirme: lo que hoy no aprendas de nosotros nunca lo sabrás, si nos dejas caer otra vez en el fondo de ese camino desde donde tratábamos de izarnos hasta ti. Toda una parte de ti mismo que nosotros te soportábamos caerá para siempre en la nada. En efecto, si más adelante volví a encontrar el tipo de placer y de inquietud que una vez más acababa de sentir, y si una noche demasiado tarde, pero para siempre, me entregué a él, de aquellos árboles mismos, en cambio, nunca supe qué habían querido aportarme ni dónde los había visto. Y cuando el coche cambió de dirección, les di la espalda y dejé de verlos, mientras Madame de Villeparisis me preguntaba por qué tenía un aire pensativo. Estaba triste, como si acabase de perder un amigo, de morirme para mí mismo, de renegar de un muerto o de no haber reconocido a un Dios. Había que pensar en volver. Madame de Villeparisis, que gracias a cierto sentido de la naturaleza, más frío que el de la abuela, pero que sabe reconocer, incluso fuera de los museos y de las moradas aristocráticas, la belleza simple y majestuosa de ciertas cosas antiguas, decía al cochero que siguiese la vieja carretera de Baalbek, poco frecuentada, pero bordeada por viejos olmos que nos parecían admirables. Una vez que conocimos bien aquella vieja carretera, para cambiar volvíamos, a menos que la hubiésemos tomado de ida, por otra que cruzaba los bosques de Canterein y Cantelou. La presencia invisible de los innumerables pájaros que muy cerca de nosotros se respondían entre los árboles creaban la misma impresión de reposo que se sienten con los ojos cerrados. Encadenado a mi transportín como Prometeo a su roca, iba escuchando a mis oceánides, y cuando por azar divisaba uno de aquellos pájaros pasando de una hoja a otra, había tan poca relación aparente entre él y aquellos cantos que me resistía a ver la causa de estos en aquel cuerpecillo saltarín asustado y sin mirada. Era una carretera parecida a tantas otras de esa clase que suele encontrarse en Francia, subiendo en cuesta bastante pina y luego descendiendo en un recorrido muy largo. En aquel momento no le encontraba yo un gran encanto, simplemente me alegraba de volver a casa.
pero luego se convirtió para mí en fuente de gozo, permaneciendo en mi memoria como mi primer tramo al que todas las carreteras parecidas que más tarde tendría ocasión de recorrer durante un paseo o un viaje irían a empalmarse en el acto sin solución de continuidad, poniéndose gracias a él en comunicación inmediata con mi corazón, porque apenas se adentrase el carruaje o el automóvil por una de aquellas carreteras que parecían la continuación de la que yo había recorrido con Madame de Villaparisis, mi conciencia actual resultaría apoyada inmediatamente, como en su pasado más reciente, abolidos todos los años intermedios, por las impresiones que yo había sentido en aquellos atardeceres, de paseo por los alrededores de Valve, cuando las hojas olían tan bien, empezaban a levantarse la niebla y más allá del primer pueblecillo entre los árboles se divisaba la puesta de sol como si hubiese sido alguna localidad siguiente, forestal, distante e inalcanzable aquella misma noche, unidas a las que ahora sentía yo en otra región, en una carretera semejante, rodeándose de todas las sensaciones accesorias de libre respiración, curiosidad, indolencia, apetito y alegría que les eran comunes, excluyendo todas las demás, aquellas impresiones habían de reforzarse, adquirirían la consistencia de un tipo particular de placer y casi de un marco de existencia que, por lo demás, pocas veces tendría ocasión de volver a encontrar, pero en el que el despertar de los recuerdos introducía en medio de la realidad materialmente percibida una parte bastante grande de realidad evocada, soñada, inasequible, para ofrecerme en medio de aquellas regiones por donde pasaba, más que un sentimiento estético, un deseo fugaz, pero exhalado, de vivir allí en lo sucesivo para siempre. ¿Cuántas veces el solo hecho de haber percibido un olor de follaje, ir sentado en un transportín frente a Madame de Villaparisis, cruzarnos con la princesa de Luxemburgo, que le enviaba su saludo desde su carroza, volver a cenar al gran hotel, me pareció una de esas dichas inefables que ni el presente ni el futuro pueden devolvernos y que sólo se disfrutan una vez en la vida. A menudo se había hecho de noche antes de que estuviésemos de vuelta. Tímidamente citaba yo a Madame de Villaparisis, señalándole la luna en el cielo, alguna frase hermosa de Chateaubriand o de Vigny o de Victor Hugo. Derramaba aquel viejo secreto de su melancolía, o llorando como Diana, orilla de sus fuentes, o la sombra era nupcial, augusta y solemne. ¿Y eso le parece hermoso?, me preguntaba ella. Genial, como usted dice. He de confesarle que siempre me deja pasmado ver que ahora se toman muy en serio cosas que los amigos de aquellos señores, aun haciendo plena justicia de su talento, eran los primeros en tomarse a broma. No se prodigaba el calificativo de genio como se hace hoy en día. No se prodigaba el calificativo de genio como se hace hoy en día, cuando si usted le dice a un escritor que solo tiene talento, lo toma por una injuria. Me cita usted una frase estupenda de Messier de Chateaubriand sobre el claro de luna. Va a ver usted que tengo mis motivos para no entusiasmarme. Messier de Chateaubriand venía con mucha frecuencia a casa de mi padre. Era por lo demás agradable cuando estábamos a solas, porque entonces se mostraba sencillo y divertido, pero en cuanto había gente empezaba a adoptar poses y se volvía ridículo. Delante de mi padre pretendía haber arrojado su dimisión a la cara del rey y haber dirigido el cónclave, olvidando que él mismo había encargado a mi padre suplicar al rey que lo readmitiese y que le había oído hacer los pronósticos más insensatos sobre la elección del Papa. Sobre aquel famoso cónclave había que oír a Messier de Blacas, hombre completamente distinto de Messier de Chateaubriand. En cuanto a las frases de éste sobre el claro de luna, en casa habían llegado a convertirse simplemente en una caricatura. Siempre que había claro de luna alrededor del castillo, si teníamos un invitado nuevo, le aconsejábamos llevar a Messier de Chateaubriand a dar una vuelta y tomar el aire después de cenar. Cuando volvía, mi padre no dejaba de llevar aparte al invitado. ¿Ha estado muy elocuente Messier de Chateaubriand? Oh, sí. ¿Le ha hablado del claro de luna? Sí, ¿cómo lo sabe? Aguarde, ¿no le ha dicho? Y le citaba la frase. Sí, pero ¿por qué misterio? Y también le habrá hablado del claro de luna en la campiña romana. Pero usted es adivino. Mi padre no era adivino, pero Messier de Chateaubriand se limitaba a colocar siempre el mismo trozo totalmente preparado. Al nombre de Vigny se echó a reír.
este que decía soy el conde Alfred de Vigny. ¿Se esconde o no se esconde? Eso no tiene ninguna importancia, aunque tal vez pensaba que alguna debía de tener, porque añadía, en primer lugar, no estoy segura de que lo fuese, y en todo caso era de un linaje bajísimo aquel señor que habló en sus versos de su cimera de gentilhombre. De qué buen gusto y qué interesante es esto para el lector. Es como Musset, simple burgués de París, que decía enfáticamente, el gavilán de oro que adorna mi casco. Un gran señor de verdad nunca dice ese tipo de cosas. Musset, por lo menos, tenía talento como poeta, pero dejando a un lado Marx, nunca he podido leer nada de Messier de Vigny. Sus libros se me caen de las manos de aburrimiento. Messier Molé, que tenía la inteligencia y el tacto que faltaban a Messier de Vigny, le dio una buena lección cuando lo recibió en la academia. ¿Cómo? ¿No conoce su discurso? Es una obra maestra de malicia y de impertinencia. Asombrándose de que sus sobrinos lo admirase, reprochaba a Balzac haber tenido la pretensión de pintar una sociedad en la que no era recibido y de la que contó mil cosas inverosímiles. En cuanto a Víctor Hugo, nos decía que su padre, Messier de Bouillon, que tenía amigos entre la juventud romántica, había entrado gracias a ello al estreno de Hernani, pero que no había conseguido aguantar hasta el final por los ridículos que le habían parecido los versos de ese escritor dotado de talento pero exagerado, y que si recibió el título de gran poeta fue solo en virtud de un chanchullo, y como recompensa a la interesada indulgencia que profesó por las peligrosas divagaciones de los socialistas. Ya divisábamos el hotel, sus luces tan hostiles la primera noche cuando llegamos, ahora protectoras y dulces, anunciadoras del hogar, y cuando el carruaje se acercaba a la puerta, el conserje, los grooms, el lift, presurosos, ingenuos, vagamente inquietos por nuestra tardanza, apiñados en los escalones esperándonos, convertidos en algo familiar, eran de esas criaturas que mudan en el curso de nuestra vida tantas veces como nosotros mudamos, pero en las que encontramos dulzura al sentirnos fiel y amistosamente reflejados durante la etapa en que momentáneamente son espejo de nuestros hábitos. Los preferimos a amigos que llevamos mucho tiempo sin ver, porque contienen en mayor medida que estos lo que en la actualidad somos. Solo el Botones, expuesto todo el día al sol, se había metido para no soportar el rigor de la noche y se había envuelto en prendas de lana que, unida a la aflicción anaranjada de su cabellera y a la flor curiosamente rosa de sus mejillas, hacían pensar, en medio del hall acristalado, en una planta de estufa que se protege contra el frío. Descendíamos del coche, ayudados por muchos más servidores de los que hacían falta, porque comprendían la importancia de la escena y se creían obligados a interpretar en ella un papel. Yo estaba muerto de hambre, así que muchas veces, para no retrasar el momento de la cena, no subía al cuarto que había terminado para volverse tan realmente mío que solo el hecho de ver los nuevos cortinones violetas y las librerías bajas suponía encontrarme a solas con ese yo cuya imagen me ofrecían las cosas lo mismo que las personas, y todas juntos esperábamos en el hall a que el maître del hotel viniese a decirnos que estábamos servidos. Era una cuestión más para nosotros de escuchar a Madame de Villaparisis. «Estamos abusando de usted», le decía la abuela. «Nada de eso, estoy encantada, me gusta», respondía su amiga con una sonrisa zalamera, dejando escapar los sonidos en un tono melodioso que contrastaba con su sencillez habitual. Y es que, de hecho, en esos momentos no era natural. Se acordaba de su educación, de los modales aristocráticos con que una gran dama debe mostrar a los burgueses que se siente a gusto estando con ellos, que no es altanera, y la única falta de verdadera cortesía que hubo en ella era el exceso de sus cortesías, porque en él se transparentaba ese hábito profesional de una dama del Faubourg Saint-Germain que, viendo siempre en ciertos burgueses a los descontentos que, un día u otro, está destinada a crear, aprovecha ávidamente todas las ocasiones en que pueda notar en el libro de cuentas de su amabilidad con ellos el anticipo de un saldo acreedor
que más tarde le permitirá apuntar en su debe la cena o el sarao a los que no ha de invitarlos. De ahí que, tras haber obrado sobre ella en el pasado de una vez por todas, e ignorando además que las circunstancias eran ahora distintas y diferentes las personas, y que en París desearía vernos a menudo en su casa, el genio de esta marquesa, de esta casta, impulsaba a Madame de Villeparisis con un ardor febril, y como si el tiempo que le era concedido para ejercer su amabilidad fuese breve, a multiplicar con nosotros, mientras estábamos en Balbec, los envíos de rosas y de melones, los préstamos de libros, los paseos en coche y las efusiones verbales. Y por eso, lo mismo que el resplandor deslumbrante de la playa, el llamear multicolor y los fulgores suboceánicos de las habitaciones, lo mismo que las lecciones de equitación por las que ciertos hijos de comerciantes eran deificados como Alejandro de Macedonia, las cotidianas amabilidades de Madame de Villeparisis, así como la facilidad momentánea estival con que mi abuela las aceptaba, han quedado en mi recuerdo como característicos de la vida de los baños de mar. Den los abrigos para que los suban. La abuela se los pasaba al director, mientras yo, recordando sus atenciones conmigo, me desesperaba por aquella falta de consideración que parecía hacerle sufrir. Creo que ese señor se ha molestado, decía la marquesa. Probablemente se cree demasiado gran señor para recoger sus chales. Recuerdo al duque de Nemours, cuando todavía era yo muy pequeña, entrando en casa de mi padre, que habitaba en el último piso del palacete Bouillot, con un gran paquete de cartas y periódicos bajo el brazo. Me parece estar viendo al príncipe con su frac azul en el vano de nuestra puerta, que tenía unos bonitos revestimientos de madera. Creo que era Vagar el que hacía eso. Ya sabe, aquellas molduritas tan flexibles a las que a veces el ebanista daba forma de pequeños moños y de flores, como cintas que atan un ramo. Tenga usted, Cyrus, decía mi padre, esto me ha dado su portero para usted. Me ha dicho, ya que va usted a casa del señor conde, no merece la pena que yo suba las escaleras, pero tenga cuidado que no se suelte el bramante. Ahora que ya ha dejado usted sus cosas, siéntese. Venga, póngase aquí, le decía a mi abuela, cogiéndole la mano. O no, en ese sillón no, si no le importa. Es demasiado pequeño para dos y demasiado grande para mí sola. No me encontraría a gusto. Me recuerda usted, porque era exactamente igual, un sillón que tuve mucho tiempo, pero que al cabo no pude conservar, porque se lo había dado a mi madre, la desdichada duquesa de Praslin. Mi madre, que sin embargo era la persona más sencilla del mundo, pero que tenía unas ideas que venían de otro tiempo y que yo no comprendía muy bien. Al principio no había querido dejarse presentar por Madame de Praslin, que de soltera era simplemente Mademoiselle Sebastiani, mientras que esta, ahora duquesa, no creía que le correspondiese a ella hacerse presentar. Y en realidad, añadía Madame de Villeparisis, olvidando que esa clase de matices le resultaba incomprensible, si hubiese sido Madame de Choiseul, su pretensión habría sido legítima. Los Choiseul son lo más grande que hay, descienden de una hermana del rey Luis el Gordo, eran soberanos de verdad de Bassigny. Admito que nosotros les superamos gracias a enlaces matrimoniales y a personajes ilustres, pero la antigüedad es casi la misma. De este problema de precedencia resultaron algunos incidentes cómicos, como un almuerzo que hubo de servir con una hora larga de retraso, tiempo que tardó una de aquellas damas en decidirse a dejarse presentar. Luego, sin embargo, se hicieron grandes amigas, y ella le había regalado a mi madre un sillón parecido a este, y en el que, como acaba usted de hacer, nadie quería sentarse. Un día oye mi madre un carruaje en el patio de su palacete. Pregunta a un criado joven quién es. Es la señora duquesa de la Rochefoucauld, señora condesa. Ah, bien, la recibiré. Pasa un cuarto de hora y nadie. Bueno, ¿dónde está la señora duquesa de la Rochefoucauld? En la escalera, sin aliento, señora condesa, responde el criadito joven, que había llegado hacía poco del campo, de donde mi madre tenía la buena costumbre de traerlos. Muchas veces hasta los había visto nacer. Así es como se consigue para casa buenos criados,
y ese es el primero de los lujos. En efecto, la duquesa de la Rochefoucauld iba subiendo con mucho trabajo, porque era enorme, tan enorme que cuando entró mi madre tuvo un momento de inquietud preguntándose dónde podría colocarla. En ese instante atrajo su mirada el mueble regalado por Madame de Praslin. «Hágame el favor de sentarse», le dijo mi madre empujándolo hacia ella, y la duquesa lo llenó hasta los bordes. A pesar de ese aspecto imponente, seguía siendo bastante agradable. «Todavía causa cierta impresión cuando entra», decía uno de nuestros amigos, «y sobre todo cuando sale», replicó mi madre, que tenía la lengua más suelta de lo que hoy sería de recibo. Hasta en casa de Madame de la Rochefoucauld, incluso en su presencia, no se recataba bromeando sobre sus amplias proporciones, y ella era la primera en reírse. «¿Pero cómo? ¿Está usted solo?», preguntó un día a Monsieur de la Rochefoucauld mi madre, que iba a visitar a la duquesa, y que recibida en la entrada por el marido, no había visto a su esposa, que estaba en una especie de nicho al fondo. «¿Es que no está Madame de Rochefoucauld?» «No la veo». «Qué amable es usted», respondió el duque, uno de los hombres con menos discernimiento que yo haya conocido nunca, pero que no carecía de cierto ingenio. Después de cenar, cuando subí a mi cuarto con la abuela, le decía yo todas las cualidades que nos encantaban de Madame de Villaparisis: el tacto, la fineza, la discreción, su capacidad para difuminarse. Tal vez no eran de mucho valor, dado que quienes las poseyeron en grado sumo habían sido unos simples molés y unos lomenier, y en su carencia, si puede volver desagradables las relaciones cotidianas, no había impedido a Chateaubriand, Vigny, Hugo y Balzac llegar a ser unos vanidosos faltos de juicio de los que no era difícil burlarse, como Bloch. Pero al nombre de Bloch mi abuela se indignaba y me hacía el elogio de Madame de Villaparisis. De la misma forma que en amor es el interés de la especie lo que guía las preferencias de cada individuo y lo que llevan a las mujeres delgadas, para que la constitución del niño sea lo más normal posible, a buscar hombres gordos y a las gordas los delgados. Así eran las exigencias de mi felicidad amenazada por los nervios, por mi enfermiza inclinación a la tristeza, al aislamiento, las que oscuramente inducían a mi abuela a otorgar el primer rango a las cualidades de ponderación y de juicio propias no sólo de Madame de Villaparisis, sino de una sociedad en la que yo podría encontrar una distracción, un alivio, una sociedad parecida a la que vio florecer el ingenio de un Dudam, de un Messier de Remusat, por no decir de una Beausergent, de un Joubert, de una Sévigné. Ingenio que crea más felicidad, más dignidad en la vida que los refinamientos opuestos, aquellos que condujeron a un Baudelaire, a un Poe, a un Verlaine, a un Rimbaud, al sufrimiento y a un descrédito que mi abuela no quería para su nieto. La interrumpí para abrazarla y le pregunté si no se había fijado en cierta frase que Madame de Villaparisis había dicho y que dejaba traslucir a la mujer que se aferraba mucho más a su linaje de lo que confesaba. Así sometía yo a la abuela mis impresiones, porque nunca estaba seguro del grado de estima debido a una persona antes de que ella me la hubiese indicado. Todas las noches iba a llevarle los apuntes que durante un día había tomado de todos aquellos seres inexistentes que no eran ella. Una vez le dije: «Sin ti no podría vivir». «Eso no está bien», me respondió con voz alterada. Tenemos que conseguir un corazón más duro, si no, ¿qué será de ti si yo me fuese de viaje? Espero, por el contrario, que serías muy juicioso y muy feliz. Sabrías ser juicioso si te fuese unos días, pero contaría las horas, y si me fuese por unos meses, la sola idea me encogía el corazón. Por años, callábamos los dos, no nos atrevíamos a mirarnos, y sin embargo yo sufría más por su angustia que por la mía. Por eso me acerqué a la ventana y, articulando con nitidez las palabras, le dije mirando hacia el otro lado:
Ya sabes que soy un ser de costumbres. Los primeros días, nada más separarme de las personas que más amo, me siento desdichado. Pero aunque siga queriéndolas lo mismo, me acostumbro. Mi vida se vuelve tranquila, dulce. Soportaría estar separado de ellas meses, años. Hube de callarme y mirar decididamente por la ventana. La abuela salió un momento del cuarto, pero al día siguiente me puso a hablar de filosofía en el tono más indiferente, arreglándomelas para que la abuela prestase atención a mis palabras. Dije que era curioso que después de los últimos descubrimientos de la ciencia el materialismo parecía arruinado y que la hipótesis más probable seguía siendo la eternidad de las almas y su futura reunión. Madame de Villeparisis nos avisó que dentro de poco no podría vernos con la misma frecuencia. Un joven sobrino que se preparaba para ingresar en Saumur y que en esos momentos se hallaba de guarnición cerca, en Doncières, debía venir a pasar a su lado un permiso de algunas semanas, y ella le dedicaría mucha parte de su tiempo. Durante nuestros paseos nos había ponderado su gran inteligencia y sobre todo su buen corazón. Yo ya me imaginaba que había de caerle simpático, que sería su amigo preferido, y cuando, antes de su llegada, su tía dio a entender a la abuela que, por desgracia, había caído en las garras de una mala mujer de la que estaba perdidamente enamorado y que no lo soltaría, persuadido como yo estaba de que esa clase de amor acaba fatalmente en la enajenación mental, el crimen o el suicidio, pensando en el tiempo tan breve que estaba reservada nuestra amistad, ya tan grande en mi corazón sin todavía haberle visto, lloré por esa amistad y por las desdichas que la esperaban, como por un ser querido del que acaban de decirnos que está gravemente enfermo y que tiene sus días contados. Una tarde muy calurosa estaba en el comedor del hotel, que había dejado en penumbra para protegerlo del sol, echando las cortinas que el astro amarillaba y que por sus intersticios dejaban pestañear el azul del mar, cuando por la arcada central que iba de la playa a la carretera vi pasar alto, delgado, con el cuello abierto, la cabeza alta y plantada con orgullo, a un joven de ojos penetrantes y de piel tan rubia y cabellos tan dorados como si hubiese absorbido todos los rayos del sol. Vestido con un traje de finísima tela blanquecina, como nunca habría querido que un hombre se hubiese atrevido a llevar, y cuya ligereza no evocaba menos el frescor del comedor que el calor y el buen tiempo de afuera, caminaba deprisa. Sus ojos, de uno de los cuales se desprendía continuamente un monóculo, era del color del mar. Todos lo miraron pasar curiosos. Se sabía que aquel joven marqués de Saint-Luc, en Bray, era célebre por su elegancia. Todos los periódicos habían descrito el traje con el que recientemente había servido de testigo al joven duque de Uzès en un duelo. Parecía como si la calidad tan peculiar de su pelo, de sus ojos, de su piel,